Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Abrimos hoy la Muga al debate parlamentario. Hoy 4 representantes del Parlamento de nuestra comunidad nos darán su opinión y sus opiniones diversas acerca de un programa que vuelve a estar de actualidad. Se mantiene en la palestra el programa de información afectivo-sexual Escolae, un programa que llega de alguna manera al ámbito musical, un tema que ayer revolucionó las redes sociales y fue trending topic. Presenta una lista de canciones que considera que promueven el sexismo o la violencia de género. Hoy hablamos de esto con representantes de Bildu, Geroa Bai, Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista, en un día en el que también hemos conocido cómo el Gobierno de Navarra traslada a la banca el impuesto de las hipotecas, y también hemos escuchado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galvé, que ha dicho que todos somos conscientes de que el banco no va a terminar pagando y que el ciudadano tendrá que morir al palo, así lo ha dicho. Abrimos nuestro tiempo de debate parlamentario. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Saludamos ya a nuestros invitados. Koldo Martínez, parlamentario de Geroa Bai. Gabón, buenas noches. Koldo, bienvenido al programa. Gracias. Nuestro saludo también para Javier Esparza, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Javier, ¿qué tal? ¿Qué bienvenido. tal? Muy buenas noches. Mayorga Ramírez, representante parlamentario de Euskal Herria Bildu. Mayorga, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Y con nosotros también Inma Jurío, parlamentaria del Partido Socialista. Inma, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ayer les contábamos en nuestros informativos un tema que desde luego revolucionó a muchos artistas. Programa Escolae como centro de atención y configuración de una serie de listas o de canciones que se consideran promueve la violencia de género. Se lo contábamos así ayer, hoy el Gobierno ha respondido y ha dicho que de censura nada, lo vemos. Esta es la ficha del programa Escolae que ha generado la polémica. Una ficha para alumnos de educación secundaria bajo el título No me cantes violencias. La violencia de género, dice, se transmite a través de herramientas como la música, y por eso apunta que es importante analizar el sexismo y la violencia machista que transmiten algunas de las canciones que más se escuchan. La actividad consiste en que el alumnado por grupos analice letras y se plantee preguntas. El Departamento de Educación ha explicado que no censura ni se prohíbe ninguna canción y que los listados que incluye la ficha se han extraído de otros más amplios realizados por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Valencia o el Instituto de la Juventud. Se proponen 3 listados con canciones en cada uno de ellos a modo de ejemplo. Uno con las que promoverían el sexismo con el mítico Sin ti no soy nada de Amaral, o la cantadísima Me enamoras de Juanes. También aparece Contigo del Canto del Loco. Su autor, Dani Martín, expresaba en Twitter su malestar con el Gobierno navarro por unos titulares de prensa en los que se aludía a una censura a su canción. Por la tarde, y tras el desmentido del Gobierno de que haya prohibido canciones en las aulas, el artista se felicitaba si la noticia no era como se había contado en un principio, y aprovechando un tuit de Navarra Televisión, concluía que está a favor de la educación y comunicación familiar. La segunda de las listas, que se refleja en las fichas de Escolae, lleva por título Canciones que promueven la violencia de género, y se menciona esta de Malú. Un último listado se centra en canciones que denuncian la violencia de género, como Salir corriendo de Amaral o Malo de Bebé. La actividad concluye poniendo en común las reflexiones y con la proyección de un vídeo musical no sexista.
No hay una lista negra, no hay una censura, no hay una prohibición ni una recomendación. No la hay. Hay una propuesta de trabajo en el aula. La consejera de Educación marca posición después de que ayer se abriera la polémica y el debate por esta ficha del programa Escolae que propone un análisis crítico de los mensajes sexistas de las canciones. Un debate que llevó a Dani Martín a escribir este tuit partiendo de titulares de prensa que después aclaró. Una ficha que propone un ejercicio, que no censura nada, que no prohíbe nada y que no genera una lista de la nada. Desde UPN ayer se habló de censura, se cuestiona que se establezcan listas con canciones. ¿Qué canciones promueven la violencia de género? Que ahí es nada. ¿O qué canciones, en fin, promueven el sexismo? Casi nada. Me parece que es un despropósito y creo que las cosas hay que hacerlas con mucho más sentido y con mucho más equilibrio. Y creo que se ha decidido con criterio, más allá de que ahora todo el mundo opine si una canción para él o para ella es sexista o no. En lo que parece que no hay duda es en el reggaetón. Muchas jóvenes y muchos jóvenes que coinciden en decir que sí. Bueno, ese trabajo es uno y el trabajo con otro tipo de canciones es otro. UPN y PP han pedido revocar la resolución aprobada sobre el programa Escolae porque aseguran lleva implícita su obligatoriedad. Que haya partes que sean de aplicación y otras no. Y la concertada lo ha entendido perfectamente desde aquella reunión que tuvo luego traslado público y nosotras también lo entendimos así. Reitera que no es obligatorio utilizar ni los materiales ni la formación que incluye el programa. Bueno, así está la situación. Hablaremos de la obligatoriedad o no finalmente de este programa Escolae, pero ¿qué dice el Gobierno, señor Martínez, acerca de estas listas? ¿Es censura, es reflexión para la juventud en cuanto a contenidos que expresan, bueno, pues cantantes de la talla de Dani Martín, de Alejandro Sanz, etcétera? ¿Qué es? ¿Es lista? ¿Es censura? ¿Cuál es la opinión del Gobierno al respecto? Bueno, la opinión del Gobierno la acabamos de escuchar por boca de la portavoz del Gobierno. Pero desde luego nosotros lo que tenemos claro es que también en esto es muy importante separar los árboles del bosque. Y yo creo que lo que está ocurriendo y lo que desde la oposición se está haciendo es hablar de los árboles para impedir que hablemos del bosque. Por cierto, quiero hacer un matiz. En vuestro vídeo decís que son fichas para alumnos y no es así. Son fichas para que los profesores utilicen con sus alumnos. Son fichas guía para que los profesores utilicen con sus alumnos, en concreto en el tema de las canciones, alumnos de 12 a 16 años, si no me equivoco. Yo creo que todos somos conscientes de que, bueno, hay una ciencia que se llama hermenéutica, que es el arte de interpretar los textos, ¿no?, que se inventó precisamente para interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía con mayor o menor acierto con estas fichas? Era decir, bueno, hay unas canciones que las cantamos todos, que las cantan nuestros hijos e hijas, las cantamos nosotros mismos, nosotras mismas, y que tienen contenidos que pueden ser sexistas, que pueden inducir a violencia de género, que denuncian. Y entonces lo que se intenta con estas fichas es decirles a los profesores, mirad, aquí tenéis estas canciones que podéis trabajarlas con vuestros alumnos, este listado de canciones que podéis trabajarlas con vuestros alumnos para entre todos analizar si tienen contenido sexista, no, qué aspectos sexistas tienen, a qué hacen referencia, a qué no, yo con qué importancia vivo ese mensaje de las canciones, etcétera, etcétera. Ni más ni menos. Y eso no es censura. Eso no es censura. Insisto, también pienso que quizás se podía haber escrito de una forma distinta. La frase esa de listado de canciones que promueven sexismo. Bien, con haber metido listado de canciones que quizás promueven sexismo o listado de canciones para analizar si promueven sexismo, se hubiera solucionado el problema, aunque entonces hubieran buscado otros. Censura es lo que hicieron distintos gobiernos impidiendo actuaciones de sociedad alcohólica en muchos sitios de Navarra y del Estado, impidiendo que Fermín Muguruza cantara. Eso sí es censura. Pero decirles a los profesores, aquí tenéis un listado de canciones que posiblemente incitan al sexismo, eso no es más que recomendar. Y en temas de educación afectivo-sexual, yo creo que efectivamente lo que tiene que hacer un gobierno es recomendar. Y ya que estoy en uso de la palabra, termino enseguida, a mí me ha llamado mucho la atención y bueno, pues que en el listado de posibles canciones no haya canciones en euskera ni jotas navarras. Ni jotas navarras, que también hay cada una impresionante, ¿no? ¿Y eso qué indica? Pues eso indica que las máximas
las personas que con más categoría y nivel elaboraron todo esto, pues no eran de Navarra, y punto. Y desde luego, insisto, hay canciones en euskera y hay jotas navarras que entrarían perfectamente en cualquiera de las clasificaciones que hace esta ficha para profesores. Bueno, para profesores que estudian con alumnos o que imparten clases a alumnos, ¿no? Sí, claro, Por no van a tanto, impartir clases a alumnos, en fin. Eso. No, señor Martínez, Sí, vamos, pero que no, es no, para no, pero tratarlo el en las matiz es aulas. importante. Cuando se dice Sí. fichas para alumnos, no. Fichas para profesores, que lógicamente trabajan con alumnos y con alumnas. Entendido. Señor Ramírez, desde Euskal Herria Bildu, ¿cuál es la postura? Desde luego se ha creado un revuelo importante. Hay artistas que se han sentido mal con este planteamiento, con el hecho de que sus canciones aparecieran en esa lista. ¿Cuál es un poquito la reacción desde Navarra, también la respuesta a esos artistas? La respuesta, pues bueno, pues al parecer se trata pues, de un claro ejemplo de lo que son fake news, ¿no? Que es llevar a otro terreno pues cuestiones que nada que tienen que ver con donde están situadas, ¿no? Y efectivamente, pues al parecer una bola de titulares equívocos pues llevó a pensar que se trataba de una censura, cuando efectivamente no lo es. Y en el mundo de la educación esto es habitual. Nosotros desde Euskal Herria Bildu creemos que estamos hablando de una cosa muy seria y que tiene que ver con que en esta sociedad tenemos un problema, un grave problema de desigualdad que tiene diferentes expresiones. Tiene la expresión de la brecha salarial, las mujeres cobran menos que los hombres, el techo de cristal, es decir, hay menos mujeres en los puestos de dirección, tienen un techo de cristal, la violencia de género. Vemos también como en el lenguaje hay cosas que son un coñazo mientras otras son cojonudas. ¿Y todo eso a qué responde? Pues responde a unas estructuras heteropatriarcales en las cuales la mujer está sometida al hombre, las relaciones sexuales tienen que ser todas heterosexuales y todo lo que se salga de ahí puede ser insultado, puede ser agredido y en cualquier caso es considerado que tiene que estar y está en una situación de sometimiento. Y ese problema tiene graves consecuencias y por lo tanto cuando hablamos de educación, el objetivo de la educación tiene que ser la formación integral del alumnado también en estas cosas. Y es uno de los objetivos fundamentales de la educación el conseguir que los individuos, los alumnos y las alumnas sean capaces de hacer análisis críticos y detectar expresiones en las que aflora este modelo heteropatriarcal, también en las canciones. Y los profesores tienen que tener recursos. A mí se me ocurren muchos otros. A mí me ha gustado mucho lo que Los Trogloditas, aquella canción, La Mataré. Pues bueno, ahí efectivamente también se ve un modelo heteropatriarcal y yo entiendo que los artistas también son capaces de reconocer cuál es el origen y el contexto en el que surgen sus letras y surge el arte. Y eso es algo absolutamente normal, hacer análisis críticos de las realidades. El otro día, y termino con esto, en el Parlamento, un parlamentario que si quiere que se identifica, pues hizo mención a un pasaje histórico por el cual se les petaba a un grupo parlamentario: no llores como mujer lo que no has sabido defender como un hombre. ¿Qué hay detrás de esa expresión histórica? Pues hay un modelo heteropatriarcal por el cual a las mujeres se les asignan unos determinados caracteres y a los hombres otros, y por lo tanto ahí está el origen de lo que luego pues tantas y tantas veces se nos llena la boca en el Parlamento con declaraciones institucionales de que estamos en contra de la brecha salarial, de la violencia machista, de los asesinatos de mujeres. Pues bueno, es en la educación donde tenemos que dar herramientas al alumnado para que detecte todas esas realidades y pueda gestionarlo de una manera adecuada. Otros siguen pensando, al parecer, que hablar de estas cosas es pecado y por lo tanto son otras instancias y entes de razón cuasi religiosas los que tienen que formar a la gente. Nosotros creemos que no. Inma Jurío, ¿la postura del Partido Socialista al respecto? Bueno, pues nosotros con respecto al Escolae nos hemos pronunciado que creemos que es un programa que es necesario que se dé en toda la red pública, entendiendo como tal todo lo que abarca, tanto la concertada como la pública total. Y creemos que con cosas como las que sucedió ayer se está criminalizando en realidad un programa, pero se está haciendo como no se pudo hacer a la mayor, ahora se están buscando cosas concretas. Y en este momento se trata de esa lista de canciones que aparecen como fichas didácticas que sirvan de ejemplo a los propios profesores. Sí que creemos que el Gobierno debiera haber previsto que en una sociedad tan conservadora como es la Navarra, con partidos bastante conservadores, este programa en sí podía ponerse en el ojo del huracán, porque ya hemos visto que se da en otras comunidades autónomas, que estas listas están en otras comunidades autónomas, que este programa se puso en marcha estando el PP en el Gobierno, y sin embargo es ahora cuando se ha puesto todo el foco que es negativo y que se adoctrina a los niños en materia de sexualidad.
Y ya le digo que teniendo en cuenta una sociedad tan conservadora como es la navarra, creemos que el gobierno debiera haber puesto más mimo y haber cuidado más cómo se hacen esas fichas. Porque se podía haber evitado utilizar canciones concretas o utilizar autores concretos, preveyendo que esto podía suceder. Pero más allá de todo eso, lo que sí que tenemos que decir es que las fichas como tal únicamente son un recurso didáctico. Y para poner un ejemplo, tenemos que decir que el Departamento de Educación pone a disposición de los centros educativos los libros, un listado de libros que sirvan para cada asignatura. Pone, y además te pone de tal editorial, de tal otra, de aquella o de la Mengana o la Pascuala. Sin embargo, cada centro educativo es libre de elegir esos libros, de elegir otros o de no elegir ninguno y darlo a través de fichas que elaboran los profesores. Y estas fichas que está proponiendo el Escolae dentro del programa del Escolae solo es eso, algo que sirve de orientación. Creemos que ha sido desafortunado centrándolo en determinados autores, pero no son más que un ejemplo para profesores, como lo hacen con los libros, y luego cada cual es libre de elegirlos o no. Pero en ningún momento consideramos que el Gobierno ha tenido intención de censurar autores o canciones. Y yo puedo hablar en mis hijos, yo tengo hijos que en el colegio han dado cómo se ve el sexismo en los medios de comunicación y efectivamente les ponían anuncios concretos que se referían a marcas. ¿Podemos decir que se está censurando a esa marca? No, estamos creando espíritus con una mentalidad libre y crítica que sean capaces de determinar en aquello que tocan y ven, porque a los niños lo intangible es muy difícil. Entonces tienen que ir a materias concretas. Y los niños pues oyen a Malú, ven anuncios de una determinada marca de ropa o hacen otras cosas. Porque miren, tenemos estas fichas técnicas, pero Malú, para los niños de 6 años, dentro de 10 años, que este programa será igual de válido, no les sonará a nada. Entonces hablaremos de otros autores distintos. Entonces no centremos en esa censura, no. Creemos que se podía haber cuidado de otra manera, pero para nada creemos que por parte del Gobierno de Navarra se haya intentado censurar canciones o censurar a autores. La postura de UPN fue muy crítica ayer, señor Esparza. Usted sí habló de censura y criticó este planteamiento que hace el Gobierno de Navarra de estudio o reflexión sobre los contenidos de determinadas canciones, que son pues canciones de sobra conocidas del pop español. Yo hablé que íbamos incluso más allá. Yo lo que estoy viendo en esta mesa es pues que se intenta justificar aquello que yo creo que es difícil que se justifique. Es decir, hay muy poco espíritu autocrítico, es decir, la realidad es que ha habido unos autores, que ha habido unos artistas que se han sentido molestos, que lo han manifestado en las redes, no solo uno, sino varios, y que que se ha generado un problema. Y ante ese problema, pues entonces no, el Gobierno no quería, eran documentos de otros, había otros sitios. Yo en relación a este tema, en primer lugar, nosotros estamos a favor de que se coeduque en los centros escolares. No estamos a favor de que se adoctrine. Y no estamos a favor del pensamiento único, ni en esto ni en ninguna otra cuestión en esta comunidad. Vale. En relación al programa Escolae, antes de generarse todo este debate, que este debate lo sacan a la luz las propias familias, no se nos olvide, no la oposición, las propias familias. Y yo, señor Martínez, ayer a nosotros se nos llamó de más de un medio a nivel nacional y nosotros no quisimos responder, porque es que el debate no lo propuso UPN. El debate de ayer se genera a través de las redes y se genera a través de los propios artistas y de algún medio de comunicación nacional que pone un titular en un momento determinado. Sí, porque hay un único tuit que dice: esta es la ficha que afirma que la violencia de género se transmite con la música y tal, punto, no dice nada más, y cuelga la ficha, y a partir de que se ve la ficha se hacen los análisis y se ponen los titulares. Nosotros lo que creemos es que desde luego se está situando a Navarra en una posición extremista también en este tema. Creemos que hay que respetar y en definitiva lo que se ha hecho es determinar en una ficha que hay unas canciones que promueven el sexismo y determinar en una ficha que hay unas canciones que promueven la violencia de género. Y se quedan tan tranquilos. Yo no sé quién escribe esto, pero quien lo escribe dice: listado de canciones que promueven la violencia de género. 2 puntos. Y va y detalla cuáles son esas canciones que promueven la violencia de género. A mí me parece tremendamente grave, de verdad, me parece tremendamente grave. No, lo que queríamos es que se debata, que se analice si esas canciones... Oiga, pues entonces no se escriba así.
no se ponga así esta ficha, porque entonces vamos a ponerla de otra manera. Hagan un listado de canciones y que la actividad sea que vamos a analizar si son sexistas, si promueven la violencia o no promueven la violencia. Pero es que esto es definitorio. Listado de canciones que promueven el sexismo. Sin ti no soy nada, contigo no vale la pena, tenía tanto que darte, te espero sentada, un violinista en su tejado. Es decir, podemos seguir con el listado. Son las propias fichas las que lo definen. Yo creo que esto es, bueno, pues como para que los artistas se sientan como se sintieron, pues molestos, porque entiendo que quien escribe una canción no la escribe para, en fin, ni para defender la violencia de género, ni para defender que no haya igualdad de oportunidades, ni para intentar que, bueno, pues en fin, contribuir a una lacra que estamos sufriendo el conjunto de la sociedad, a la que hay que ponerle freno, que desde luego tiene que ser tratada en los centros escolares, que desde luego las canciones se pueden analizar, pero a mí determinar que esto promueven la violencia de género me parece que es mucho decir. ¿Faltan canciones o sobran canciones realmente para poder reflexionar acerca de este tema? ¿Podría haber habido otra serie de canciones, añadir a estas otras, o sobran todas? Bueno, yo quiero decir que desde luego en Geroa Bai estamos en total oposición al adoctrinamiento. Nosotros estamos por formar niños y niñas con pensamiento crítico y desde luego estamos también absolutamente en contra del pensamiento único. Lo que pasa es que me da la sensación que el señor Esparza y nosotros tenemos conceptos distintos de lo que es adoctrinar y pensamiento único. Dicho esto, toda esta historia comienza fundamental. Yo no voy a meterme con los padres y madres que tienen todo el derecho del mundo a protestar por lo que consideren que no es adecuado para sus hijos e hijas, pero la bronca de las canciones empieza a raíz de la publicación de un medio digital navarro, en el que, en fin, ustedes, yo creo que, bueno... ¿Nosotros qué? Tranquilo, ¿no? Tranquilo. Pregunto, nosotros diga qué medio de comunicación y diga nosotros qué. No voy a decir cuál, usted sabe perfectamente a cuál me refiero. ¿Nosotros qué? No sé qué. Bueno, no sé ustedes, pues bueno, son, yo diría que bastante próximos a ese medio digital. Esa información fake news es recogida por una cadena estatal de televisión, fake news. La retuitea, por cierto, el señor Carlos Salvador, diputado de UPN, que últimamente está retuiteando las cosas más abyectas, aunque nosotros respetamos que se publiquen y que se escriban. Lo que desde luego no nos parece, en fin, nada adecuado es que todo un diputado de Unión del Pueblo de Navarro o de cualquier otro partido retuitee cosas de estas, y entonces es cuando ya salta a los medios de comunicación. Vamos a ver, este listado de canciones está recogido, y no lo digo como disculpa, está recogido en unas fichas que se utilizaron en Canarias, en Valencia, y que también las utilizó el Instituto de la Juventud desde hace más de 10 años. Desde hace más de 10 años. Y señor Esparza, autocrítica. Yo he sido el primero en decir en esta mesa que efectivamente la redacción seguramente no es la más apropiada. En vez de decir que promueven sexismo, debería haber dicho que posiblemente promueven sexismo. Pero bueno, que ese sea el mayor crimen que hace el programa Escolae. Y me gustaría oírle decir eso. Me gustaría oírle decir eso. Por otro lado, Inma, señor Ajurío, yo le agradezco lo de los anuncios, porque es verdad, a los niños y niñas se les enseña anuncios y lo absorben como si fuera la verdad absoluta. Yo tengo un amigo muy preocupado con la salud alimentaria de los niños y niñas, y recuerdo que dio varias charlas hablando de que los donuts de chocolate tienen 474 kilocalorías cada 100 gramos y 37,5 gramos de grasa. Y esto lo fue repitiendo, y es verdad. ¿Eso es censurar los donuts con chocolate? No. Eso es avisar de los riesgos de una ingesta excesiva de donuts con chocolate. Aquí no pasa nada, porque parece que no pasa nada, pero tenemos a unos artistas a nivel nacional e internacional que están molestos. Sí, si se quedan solo no, déjeme. Tenemos usted... a unas familias que han presentado un recurso, tenemos a una asociación que ha presentado un recurso contra Escolae, y tenemos a una presidenta del gobierno que ha pasado de decir que esto era obligatorio, Escolae como programa era obligatorio, a decir que no es obligatorio, que es lo que nos dijo la semana pasada. Yo lo que he pedido es una resolución por escrito, una resolución firmada que diga que no es obligatorio, porque yo, y con todo el respeto del mundo, no me creo lo que dice la presidenta del gobierno. Quiero que lo firme. De la misma manera que hoy hay una resolución firmada que dice que Escolae es obligatorio para todos los centros escolares, si la presidenta del gobierno y la consejera del ramo están diciendo que no es obligatorio, que haya una resolución firmada
por parte del director general correspondiente diciendo que no es obligatorio. Eso es lo que yo exigí la semana pasada y todavía estamos esperando. Y mientras tanto, este programa lo que está dañando es la imagen de Navarra, señor Martínez. Dañando la imagen de Navarra una vez más. Todo lo contrario. Claro, en el sistema educativo es obligatorio estudiar música, biología, ciencia, historia, lengua española, lenguas extranjeras, que puede ser una o dos, religión, ética. Y no tiene que ser obligatorio formar al alumnado en cuestiones de estas que están fundamentales, están generando un montón de problemas. Nosotros creemos que sí, que debe ser obligatorio. Nadie lo discute. Y nosotros entendemos que este programa es adecuado. Quisiéramos diferenciar una cuestión, es la libertad creativa, que no tiene límites y que responde a una cuestión artística, con los valores, reflejos de la sociedad que transmiten estas expresiones artísticas en muchas ocasiones. Y entonces, cuando se dice sin ti no soy nada, ¿qué es lo que se está transmitiendo? Dicho por una mujer en un contexto de una canción, pues se está transmitiendo que la entidad y la personalidad y la consideración de una mujer está sometida a que la otra persona a la que se dirige pues le tenga en cuenta. Es decir, y eso se puede analizar y se puede construir y se puede ver cómo en el fondo responde a una estructura sexista con absoluta normalidad. Ahí están también los estudiantes que pueden escuchar esas canciones, ¿no? Las pueden escuchar, si pero vamos con los creativa anuncios. ¿Recuerdan ustedes unos anuncios en los que una muchacha iba preguntando por un tal Jax y se bajaba mientras preguntaba? ¿A qué responde ese anuncio? ¿A qué sociedad? ¿Qué reflejo de qué sociedad? Aquel aparato que era para la madre moderna. ¿Cómo es? Ese brandy que es cosa de hombres. Por lo tanto, es que no podemos dejar al alumnado sin formar en cuestiones que tienen unas estructuras sexistas, heteropatriarcales, y en las que se fundamenta, está constatado, la violencia de género, la brecha salarial y todas estas cosas. Nadie discute, yo creo que nadie discute en el Parlamento de Navarra y en la sociedad navarra que hay que trabajar en aquello que tiene que ver con lo afectivo sexual en los centros escolares, concertados y públicos, que hay que luchar en los centros y hay que educar para que haya más igualdad entre hombres y mujeres, que hay que erradicar la violencia de género y eso también se trabaja en las escuelas. Eso nadie lo está discutiendo. Lo que estamos discutiendo es el cómo se hace eso. Lo que no puede ser es que haya un pensamiento único. Lo que no puede ser es que el gobierno decida por nosotros. Lo que no puede ser es que el gobierno pretenda educar a mis hijos. Yo lo que digo es que... En esto sí. Yo lo que digo... No. El gobierno tiene la obligación de educar a los hijos de todos en esto. Vamos a ver. El gobierno puede determinar, y a mí me parecerá bien, que se den esas materias y se coeduque. Ahora, el cómo, habrá que respetar a los padres, habrá que respetar a los centros, habrá que respetar a las familias. Eso es lo que tendremos que hacer. Como el Escolae. El Escolae no respeta. El Escolae es una programación. En esta materia no, que se va al extremo. Y en esto de las canciones hemos vuelto a ver si un error está mal escrito o no sabemos qué ocurre. Sí. ¿A usted le parece bien que ponga listado de canciones que promueven violencia de género? Dos puntos. Porque son para trabajar el sexismo que va inherente en esa... ¿Y cree que estas canciones promueven violencia de género? Pues claro que sí. ¿Y estos artistas qué van a decir? Claro que sí, que se puede analizar. Que sí, que evidentemente expresiones artísticas, como los ejemplos que le he puesto yo de los anuncios. Amaral, El canto del loco, David Bustamante, Nena da Conte, Shakira, Melendi, Juanes. Se debe analizar. Promueven el sexismo. Vamos a ver, ¿qué escucha la gente de esta edad? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué canciones? Habrá canciones. Yo no dudo, pero fíjese, yo no dudo que pueda haber alguna canción que de verdad tenga unas letras que puedan ser más que discutibles. Bueno, pues, pero puede haber alguna en concreto. Y desde luego yo no tendría ningún complejo en decir y decirlo públicamente, pero eso es una cosa y en fin, aquí hablar de lo que estamos hablando. Yo entré ayer a escuchar alguna de estas canciones, pero por curiosidad dije, bueno, a ver qué es lo que dicen, porque claro, porque lo que nos están vistiendo, lo que nos están vendiendo es que parece que, en fin, no sé, van a cometer un delito, ¿no? Pues, señor Esparza, esto es habitual. Yo no sé, yo he dado muchas clases de ética y hemos utilizado no canciones, pero sí hemos utilizado libros, hemos utilizado películas y donde yo podía ver un inmenso problema ético, había muchos alumnos y alumnas que decían, pues yo aquí no veo ningún problema ético. Eso me parece bien. Y al revés, me parece bien. Y al revés, me decían, pero ¿cómo no puedes ver esto? Y yo, pues no, a mí no me parece que sea un conflicto ético. Quiero decir... Pero no lo definan aquí. A ver, señor Esparza, esto es un programa piloto. Empezó el año pasado en 16 centros. Este año se ha extendido a 100 más. Es un programa perfectible.
perfectible. Yo estoy seguro, estoy convencido de que... Parece que hay autocrítica. Pero ya es la tercera vez que lo digo. Estoy convencido de que si hay que cambiar esta frase y meter no sé qué, se hará. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido de que se hará. Si con eso ustedes se tranquilizan. Pero no es ustedes, más que los artistas, la sociedad, no llevan las cosas al extremo, no sé. En este A mí me parece que con lo que usted ahora mismo está diciendo, señor Martínez, al final va a ser el gobierno el máximo enemigo del Escolae. Porque vamos a ver, se está creando desconcierto en las familias. Por un lado, la señora Barcos dice que no es obligatorio. Por otro lado, la consejera de Educación dice que es obligatorio. Pero a ver, nosotros tenemos la posición clarísima. El Escolae es un programa bueno y que se tiene que implantar en todos los colegios navarros. Vamos a ver, hay recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, que dicen que en todos los países debe haber legislación en materia de sexualidad y que tiene que haber un sistema. Pero no Escolae, Pero no Escolae, no obligatoriamente Escolae. Tampoco. Y usted está hablando en términos muy gruesos, de adoctrinamiento y pensamiento único. ¿Saben cuál es el problema de la derecha? ¿Saben cuál es el problema de la derecha y una mentalidad conservadora? Que confunde la sexualidad con la moralidad. La moralidad es propia de cada casa y que cada uno aplique la que le dé la gana. Sin embargo, la sexualidad es algo libre y natural en cada persona. Y creemos que tenemos que educar a nuestros hijos en aquello con lo que nacen, en conocerlo, educar a mis hijos de la manera que yo crea que los tengo que educar. Usted intenta tapar palabras que se utilizan en sexualidad. Y no son oscuras, ni están tapadas, ni pertenecen al ámbito familiar, porque todos somos seres sexuales. Yo estoy diciendo que hay que educar, llegaremos a la igualdad, al respeto y evitaremos la violencia de género. En aquello que tiene que ver con lo afectivo sexual, lo estoy diciendo. ¿En lo que usted quiera? No, en lo que yo quiera tampoco. Que yo no estoy en posesión de la verdad. En lo que el gobierno quiera tampoco. Vamos a dejar a los centros. Vamos a dar unas pautas. No se puede. Vamos a dejar. Vamos a ver. Vamos a dar unas pautas. Vamos a dar unas pautas generales y a partir de ahí vamos a dejar la libertad de los centros, vamos a respetar a las familias y vamos a respetar a los padres y a los propios niños y niñas. Qué miedo da hablar de sexualidad. Que no da ningún miedo, que parece mentira, en esta comunidad, que se han ido, que están en el extremo, que ya vale, de verdad. Nosotros luego creemos que las personas somos seres sexuados, nosotros también, como bien dice la señora Judío, y también somos seres morales. Y por lo tanto, y nosotros creemos que el Estado tiene la obligación, no solo el derecho, sino la obligación de propagar entre el alumnado la ética ciudadana, la ética común, la ética básica de una sociedad, que generalmente la mayoría de los pensadores la identifican con los derechos humanos. Y luego sobre eso, déjeme terminar, y sobre eso usted será libre y es libre de añadir sus valores morales concretos, sus valores religiosos, sus valores, etcétera, etcétera. Pero la sociedad, el Estado, está obligado a defender unos valores éticos mínimos en la educación de nuestros hijos e hijas. Y eso es lo que el programa Escolae intenta y pretende, busca, hace y hará. Fíjese, yo comparto los valores mínimos. Comparto que se coeduque en los centros, lo comparto, lo he dicho públicamente, que se trabaje en estas materias, pero lo que estoy diciendo es que se ponga, que se establezca unos mínimos y que se deje, que no tenga por qué ser Escolae. Es que la ONU no dice que tiene que ser Escolae. Los derechos humanos. La ONU no dice que tiene que ser Escolae. Los derechos señora Judío, señor Esparza, el mínimo es el derecho a una vida sexual sana, el derecho a la salud sexual, que también es un derecho de los niños y niñas. Y el derecho que tengo yo como padre... Y parece que es a lo que se oponen ustedes. Que no nos oponemos a eso, pero para nada además, para nada. Fíjese, y con este dato termino, hace poquito salió una noticia. En el año 2015, Navarra era, desde el punto de vista de la igualdad, la comunidad número 9, año 2015, señor Martínez, número 9 de Europa, en el puesto 9º, creo recordar, bien. Algo habremos hecho para estar ahí. El conjunto de la sociedad, ya no digo UPN, el conjunto de la sociedad. Algo se estará haciendo en los centros, se estará haciendo ya, o no se ha hecho nada, o no se ha trabajado. Y queda mucho por hacer. Pero ya, y este programa aporta. Pues ya se está... Muchísimo. Vamos a ver. Pero se estaba haciendo, se estaba trabajando, estamos en esa línea y desde luego queda por recorrido, queda camino por recorrer sin ningún tipo de duda. Pero vamos a dejar
a los centros, a las familias, que libremente también lo recorran, Pero porque que creo hay que tienen mucho que materias decir. sobre las que hay que regular, es que hay materias Bien, sobre que se las puede que hay que regular, regular que no y se digo que tienen no, que establecer que no unas digo que bases no. que sean Bueno, está obligatorias. claro, Sí, señores, unos mínimos. señora, que Pero la no verdad, Escola, los ¿Sabe por qué? matices son Pues distintos, porque hay cosas en Escola torno es el programa a esa- que mejor recoge la doctrina de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU en cuanto a derechos, a la educación sexual, a una vida sexual sana y a una Pero si la sexualidad presidenta Barcos ha dicho que no es obligatorio. Y a una sexualidad sana, señor Esparza, única y exclusivamente por eso. Y luego usted sobre eso podrá enseñar a sus hijos e hijas lo que usted quiera. Y en los centros. Pero los niños y niñas tienen que ser educados en que tienen derecho a su sexualidad, a una sexualidad sana, a una educación Pero no sexual. en Escola. Vale. Bueno, está Porque claro eres que el programa porque no tengo escolar- nada más que decir. Está claro, Porque yo usted creo quiere que, escolar. señor Ya nos Esparza, vamos que a no no, convence no, ese sí, programa no. por los matices. Veremos a ver si Que resulta no es por finalmente matices. obligatorio. No es por No, matices, no. es porque la derecha No es por se matices. opone, Posiciones extremas la hay derecha, en ese la programa. derecha se opone No, a no. reconocer que los niños y niñas No, tienen señor. derechos humanos sexuales. Y- Punto. No, es por no, eso. Y lo no que es por ustedes se matices. oponen es a respetar la libertad de los No, centros y señor. la No, libertad de las tenemos que familias. avanzar Lo he- en Señor libertades Esparza, colectivas y Señor esenciales. Esparza, Ustedes lo que Y hacen esto es es una coartar el libertades. derecho de los Yo he niños dicho- a que no se libertad les que yo oculte tengo por determinadas coartar la libertad cosas. que los Bueno, centros aquí que vamos vean a como dejar, oscuros vamos a los dejar lugares. el Dicho debate. claramente cuál es Les nuestra hemos entendido, postura. Esa es la bandera señores. que tenían que ustedes Les llevar en la hemos mano. entendido. Libertad. Me refería a La suya, matices, desde señor luego, no. Martínez, en Sí. cuanto a esa lista de canciones que ustedes bueno. decían que quizá había que revisar El la árbol. forma Eso es el en árbol. este caso. Lo importante estamos es el ya bosque, en la el educación. tramo final de nuestro debate y brevemente les pido valoración sobre ese planteamiento que ha hecho el Gobierno de Navarra de trasladar a la banca el impuesto de las hipotecas. Me gustaría también que valoraran ese planteamiento que ha hecho el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre ese pago de, bueno, pues de que el banco no terminará o no pagando. Pues finalmente el representante máximo de la justicia en Navarra considera que cree difícil que esto se lleve a cabo y que serán los ciudadanos, así lo ha dicho, los que tendrán que morir al palo. Es un tema desde luego que preocupa y mucho, como el Escolae también, desde luego, ese dinero que vamos o no a pagar sobre las hipotecas. El ciudadano tiene las de perder, valga la expresión, señora Jurío. Bueno, pues yo espero que no. Hemos tenido ahora un avance. El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, por el socialista Pedro Sánchez, respondió inmediatamente a esa petición o a ese clamor ciudadano que se había visto conculcado de alguna manera judicialmente, y respondió rápidamente para que los ciudadanos estuvieran exentos de pagar este impuesto de actos jurídicos documentados. Y nos alegramos muchísimo de ello, y a partir de este lunes pasado los ciudadanos españoles, excepto los navarros, ya no pagaban ese impuesto. Sin embargo, ahora mismo en Navarra también nosotros presentamos una proposición de ley en el mismo sentido que la española, y nos alegramos que ahora haya sido el Gobierno de Navarra el que haya presentado ese proyecto de ley, que por fin va a permitir, con un decalaje, como dice el señor Martínez, o sea, con un retraso de 20 y pico días, que los ciudadanos navarros estén exentos del pago de este impuesto. Y luego ya se establecerán mecanismos, como se establecieron en la competencia en materias de luz, por la competencia entre las empresas, que fijaban precios en común acuerdo. Pues habrá que ir a los tribunales de la competencia, organismos de la competencia, para que eviten que los bancos repercutan en el ciudadano. Pido brevedad, porque ya estamos fuera de tiempo prácticamente, señor Martínez. El ciudadano al final se verá beneficiado por esta situación en Navarra. Sí, yo creo que el proyecto de ley foral que ha presentado el Gobierno va en esa línea. Ha sido una decisión rápida, aunque no precipitada, como la del Partido Socialista de Navarra, que nos presentó enseguida una proposición de ley en la que dejaba aparte pues cosas muy importantes, pues como que las cooperativas de crédito también van a pagar, como que lo que paguen todas las entidades financieras, cooperativas de crédito incluidas, no podrá ser deducido en el impuesto de sociedades. Bueno, ellos tuvieron mucha prisa por ponerse no surge efecto, el Partido Socialista de Navarra tuvo mucha prisa por ponerse la medalla, y bueno, pues en fin, y realmente bueno, lo que ha hecho
el Gobierno de Navarra es analizar lo que había presentado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y adaptarlo a nuestra realidad. Quiero decir también que hay alguna diferencia, pero bueno, globalmente alegría para la ciudadanía, y desde luego nosotros no estamos, como hoy alguien ha dicho en el Parlamento de Navarra, pues diciendo que bueno, al final es igual, pague quien pague, van a pagar los ciudadanos. Nosotros nos oponemos con todas las fuerzas a promover la resignación ante el poder de la banca entre los ciudadanos y ciudadanas. Hombre, Euskal Herria Bildu lleva muchos meses y muchos años reivindicando que la situación de la banca debe modificarse. En primer lugar, que tiene que pagar más impuestos. Ahí están los impuestos que hemos planteado una y otra vez de transacciones financieras, y nos congratula que en este momento todo el mundo esté hablando de que la banca tenga que pagar, porque hace unos meses no hablaba nadie de la banca. Y también que se haya salido el debate sobre la necesidad de una banca pública que permita que, o mejor dicho, que no permita que las entidades se pongan de acuerdo en repercutir ese impuesto que ahora van a tener que pagar al final en el hipotecado, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, nosotros queremos recordar que si este debate en este momento concita esta unanimidad, es porque el Tribunal Supremo ha cometido un escándalo absolutamente histórico y cuyas consecuencias ya veremos cuáles son. La primera, el descrédito de la justicia, pero claro, que el Tribunal Supremo dictamine que debe ser la banca quien debe asumir con carácter retroactivo el pago de este impuesto, que haga que el Tribunal Supremo se junte en pleno a instancias de la banca, de no sabemos qué longamanus, al objeto de decir, no, que es que eso les puede costar a la banca 4.000 millones de euros, una banca que en lo que va de año ha ganado 16.000 millones de euros, que pagamos 60.000 para resolver sus pufos, y por lo tanto la cuestión aquí que ha quedado de manifiesto es ¿quién manda aquí? Pues manda la banca, y para eso nosotros creemos que es necesario un planteamiento serio de banca pública. Brevemente, señor Esparza. Yo creo que hay dudas en aquello que tiene que ver con que si finalmente no vamos a terminar pagando, muriendo al palo el conjunto de los ciudadanos, hay dudas, no hay certezas. Yo creo que al final es posible que terminemos pagando los ciudadanos, y si se mantiene esta iniciativa, el Gobierno de Navarra a mí me da la sensación que otra vez nos coloca a los navarros en una peor posición, en este caso no que el resto de los españoles, pero sí que los ciudadanos vascos, porque en la Comunidad Autónoma Vasca el impuesto no se paga cuando estamos hablando de la vivienda habitual. Nosotros lo que hemos propuesto es eliminar el impuesto de las hipotecas para la primera vivienda, para la vivienda habitual, porque creemos que es la única garantía de que no se nos termine repercutiendo. Es la seguridad absoluta. Esa va a ser nuestra posición, y nosotros lo que haremos será presentar una enmienda a la propuesta del Gobierno. Aquí lo dejamos hoy. Pues no lo habéis hecho en 40 años, ¿eh? Parlamentario. Lo habéis hecho en 40 años. Lo planteamos ahora. Habéis tenido. Sí, pero lo que hicimos es que aquí se pagará menos que en el resto de las comunidades españolas. Tiempo habéis tenido. Gracias, señor Martínez, señor Esparza, señora Jurío, señor Ramírez. Gracias a los cuatro por acompañarnos hoy, y seguiremos, por supuesto, debatiendo sobre otros temas de actualidad política parlamentaria y que afectan directamente a los ciudadanos aquí en La Muga. Continuamos. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.